de Claudia. Nora es alumna nuestra del doctorado en Letras Modernas y es especialista justamente en el tema de adaptación y cinematografía. Sin más, le cedo la palabra a Claudia, que nos presentará la ponencia titulada Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, hermenéutica y adaptación. Buenos días. La vida de una obra literaria es proporcional a su capacidad de adaptación. A casi un siglo de que el cine se convirtió en un medio audiovisual, Virginia Woolf fue la primera escritora en reflexionar sobre la relación entre literatura y cine. Comentó la adaptación de Anna Karenina. Actualmente, la narratología y la intertextualidad en los estudios culturales se aplican a diversas plataformas, como teatro, radio, videojuegos, páginas web, novelas gráficas, canciones y parques temáticos. El libro Intertextuality de Graham Allen menciona la legitimización de los estudios de adaptación como disciplina académica en el 2008. Markets of emergence of this new area of study include the formation of the International Association Studies and the creation of the Oxford University Press Journal Adaptation. La definición más pertinente para este análisis es la expuesta por Linda Hutton. We use the word adaptation to refer to both a product and a process of creation and reception. El guión cinematográfico Arráncame la vida es el corpus derivado de la novela de Ángeles Mastretta, el cual constituye parte del proceso previo a convertirse en una yuxtaposición de imágenes en movimiento. Puede considerarse un género híbrido con una doble función: ser un texto literario autónomo con potencialidad performativa y un instrumento semiológico con fines de producción. La película como producto final no concierne a esta investigación, ya que requiere de un marco teórico ad hoc a otros sistemas. Roberto Snyder adquirió el derecho jurídico para adaptar la novela, la materia fónica dentro del guión, en donde los demás estratos interactúan de manera orgánica. Así lo explica Roman Ingarden en la obra de arte literaria. El primer estrato es el de las formaciones lingüísticas, como palabras individuales y sonidos verbales. El segundo estrato es el de las unidades de sentido, el de los sentidos verbales o nominales. Su función es la de diferenciar si una oración es clara o oscura, lo cual depende de las capacidades subjetivas del lector. Para el filósofo polaco, una obra literaria tiene un número finito de oraciones, pero una cantidad infinita de indeterminaciones. Debido a esto, la concretización que hace el lector, quien adapta la obra, al no estar determinados los objetos representados universal e inequívocamente, puede completarlos de acuerdo a su capacidad de aprehensión, misma que pertenece al tercer estrato de los aspectos esquematizados. No es el texto al que pertenecen, sino es el lector quien los hace aparecer al significarlos. La conexión entre los estratos se debe a que algunos factores son evocados por propiedades de la obra y otros inhieren en el individuo psíquico que los experimenta. Al cuarto estrato de los objetos representados pertenecen personajes, cosas, acontecimientos, diálogos, ocurrencias y sentimientos, mismos que pueden trasladarse de una narrativa a otra para conservar la trama. Cito: es el único factor de la obra de arte que se comprende temáticamente. Los objetos representados son lo primero que llega a la atención en una simple lectura. Cierro cita. Por esta causa, las objetividades representadas son la vía directa para encontrar elementos de esencia material. Ingarden dice que en el mundo representado hay un contraste entre las objetividades reales y los objetos que han sido soñados por una persona representada. Esto sucede cuando los personajes narran lo que ocurre en la metadiégesis. Por ejemplo, el personaje de Catalina recuerda: lo conocí en un café de los Portales. ¿En qué otra parte iba a ser? Si en Puebla todo pasaba en los Portales.
desde los noviazgos hasta los asesinatos. El lector desconoce qué hay alrededor de los portales, y Puebla es un nombre propio que remite a una ciudad, la cual solo si se ha visitado podría determinarse. Tampoco se sabe qué es ese todo que ha pasado en los portales, que no sean noviazgos o asesinatos. La novela de Mastretta se ubica en el periodo posrevolucionario, y el personaje de Andrés Asensio es la representación de un político que cometió crímenes en la historia de México, pero conserva su carácter ficcional. El lector no considera que las proposiciones aseverativas cuasi juiciales sean juicios genuinos y no convierte una obra de Bellettre en un reportaje. Ingarden reflexionó sobre el cine mudo. Cito: en el drama cinematográfico no hay estrato fónico ni unidades de sentido. Los personajes eran leídos por su lenguaje corporal y su enunciación era inaccesible. Fin de la cita. También dijo que el valor artístico de un drama cinematográfico dependía de la selección de los aspectos reconstituidos, sus cualidades decorativas o estéticas y de las objetividades representadas. El cuarto estrato es fundamental para el lenguaje visual. Al integrar los diálogos en el texto fílmico, se logra una armonía polifónica y el guión se convierte en una obra de arte literaria. En Arráncame la vida, los diálogos revelan ironías verbales, deseos, conflictos internos, contradicciones de los personajes, regionalismos, machismo, relaciones de poder, vínculos afectivos y la discordancia en el tiempo que transcurre dentro de la historia. Rick Davies señala la interrelación de los diálogos con las acciones. In responding to characters in scripts, just as in real life, we learn most about them through what they do. Words alone are not enough. En el cine, los símbolos juegan un papel vital. Según la teoría ingardeniana, lo simbolizado por diferentes situaciones o circunstancias y lo que simboliza pertenecen a distintos mundos. Lo que es simbolizado no puede alcanzar autorrepresentación. El símbolo es un medio que solamente en retrospectiva alcanza sentido si lo simbolizado también es significante y revela cualidades metafísicas en el estrato de los objetos que puedan representarse, mismos que se localizan en el sistema de las imágenes. Robert McKee sustenta: an image system is a strategy of motifs, a category of imagery embedded in the film that repeats in sight and sound from beginning to end with persistence and great variation, but with equally great subtlety as a subliminal communication to increase the depth and complexity of aesthetic emotion. Lo reiterativo en la obra de Mastretta son los campos semánticos, espacios alegóricos y contextuales. Entre ellos figuran el mar como refugio, la gitana del saber popular, la moda francesada de la época, el estatus por el automóvil que marca una diferencia de clases, la dimensión de las mansiones, la servidumbre a merced de los protagonistas, el periódico con noticias de asesinatos, el negro en la ropa de luto, las iglesias donde se profana, las ancianas que auguran agonía, las canciones que anuncian, los políticos que roban al pueblo, el engaño entre amantes que deriva en venganza y los cementerios como espectáculo del duelo. Estos símbolos están implícitos en el título representativo de un bolero arrabalero compuesto en los años 30, un tango saturado de romanticismo, el cual encarna una despiadada lucha de poder que se vence con la muerte. El patrón semántico es que Andrés seduce a Catalina, comete un crimen, la usa, la engaña y la abandona. En reacción, ella le tiene miedo, es cómplice, busca amantes y lo perdona, hasta que finalmente rompe con ese círculo vicioso y lo envenena. El lector adaptador aprehende lo que la protagonista cuenta y lo adjetiviza con descripciones para trasladarlo de un mundo imaginacional a un mundo representado. Se dramatizan los pensamientos de los personajes a través de diálogos o se describen los acontecimientos con adjetivos concretos. En la novela, Catalina define al personaje de Andrés, cito: tenía las manos grandes y unos labios que apretados daban miedo y riéndose confianza. No era lo que se dice un hombre guapo,
Tenía los ojos demasiado chicos y la nariz demasiado grande. Pero no había visto nunca unos ojos tan vivos y no conocía a nadie con su expresión de certidumbre. La descripción se comprime y concretiza en la adaptación. Abro cita: un hombre en sus 30 y altos, carismático, vestido de militar. Fin de la cita. La comparación anterior comprueba lo que defiende Robert Stam. Although filmic characters in adaptations lose some of the slow, evolving texture, verbal complexity developed in a film. In a novel, they also gain an automatic thickness on the screen through bodily presence, posture, dress, and facial expression. En el guión, la descripción de los objetos representados es necesaria para que el productor o director puedan imaginar la historia de una forma determinada y a su vez materializar, a partir de su propia concretización, esos objetos representados en reales, los cuales vuelven a ser objetividades representadas que el espectador recibe a través de la pantalla. Las descripciones de una novela se distinguen de las de un guión por la razón que argumenta McKee. Pity the poor screenwriter, for he cannot be a poet, he cannot use metaphor and simile, assonance and alliteration, rhythm and rhyme, synecdoche and metonymy, hyperbole and meiosis. Instead, his work must contain all the substance of literature, but not to be literary. El texto en ambos géneros es literario, pero el lenguaje del guión no debe ser poético, aunque la consecuencia de su escritura debe producir el mismo efecto: imágenes. En el filme Adaptation, el personaje de McKee, autor en la vida real de Story, Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting, dice: any idiot can write voice-over narration to explain the thoughts of the character. God help you if you use voiceover in your work, my friends. God help you. It's placid, sloppy writing. And the idiot could write voiceover narration to explain the thoughts of the character. En el guión de Snyder se usa este recurso al menos en 6 secuencias. Su función es la de soporte interno de la estructura y elemento de cohesión para la progresión del tiempo. En la novela, el punto de vista es autodiegético. ¿Qué quieres? Quiero sentir. Hasta mi padre lo aceptó a pesar de las cosas horribles que nos decían de Andrés. Está ahí pensando como si pensaras. Que era un criminal, que estaba loco, que nos íbamos a arrepentir. Desde este momento queda usted relevado de su puesto. ¿De qué se le acusa? De asesinato. Su función es la de soporte interno en la estructura y elemento de cohesión para la progresión del tiempo. En la novela el punto de vista es autodiegético. Catalina narra en primera persona, usa el yo desde el comienzo. No conocemos su nombre hasta que el juez lo pronuncia en la boda. En el guión, el punto de vista es heterodiegético. No hay participación del narrador en la historia, solamente tiene una función focal. En Playing with Cinematic Time, Linda Segar especifica: if a film takes place over a long period of time, it needs to find ways to keep the story moving and cohesive. Arráncame la vida abarca de 1930 a 1944. Transcurren 14 años en la novela. En el guión hay una elipsis en la escena 48 que no especifica cuántos meses pasan. Catalina está embarazada y es infiel por primera vez. Cito: Pablo mira la panza de Catalina, acerca su mano a ella. Fin de la cita. En el segundo acto, escena 49, hay otra elipsis marcada por un encabezado que prescribe el año 1936. Abro cita: Catalina amamanta a una bebé, Verania, mientras observa divertida a Checo, su hijo de 2 años. Fin de la cita. Andrés anuncia su candidatura a gobernador del estado de Puebla. Lleva a sus hijos mayores, Octavio y Lili, a vivir con él. Lili pregunta a Catalina: ¿cuántos años tienes? A lo que responde: 19. ¿Tú?
Su hijastra es 7 años menor. En el encabezado pasaron 4 años, además de 18 meses equivalentes a 2 embarazos, más 2 años de edad que tiene Checo. La respuesta congruente era que tuviera 21. A la mitad de la historia, Catalina se muda con Andrés a México y conoce a Carlos Vives en Bellas Artes, descrito así: el director de la orquesta, un hombre joven, espigado, guapo. Catalina hace el amor con Vives, su segunda infidelidad. Se enamora profundamente de él, quien es amigo de Corcuera, opositor político de Andrés. Carlos la confronta cuando ella quiere dejar de verlo a escondidas. ¿Quién te manda haberte casado con el general Asensio a los 16 años? Esta pregunta no concuerda con los 17 años que se acotan en el guión al presentarla. En la escena 134 ella alega: tengo casi 28, quiero mandarme. En el capítulo 18 de la novela declara: tengo 30 años, quiero mandarme. Este lapsus tácito en los diálogos desfasa el tiempo representado por falta de sincronización, el cual puede corregirse homogéneamente mediante un desglose de los objetos representados. El indicio de que Vives será asesinado acontece después de la simulación de su boda con Catalina en el templo de Tonantzintla. Acostado sobre un sembradío de cempasúchil, Carlos vacila: cuando me muera te encargas de que me entierren aquí. La catálisis, para dar paso al tercer acto, sucede cuando él mismo dicta su sentencia al acusar a Andrés en una cena. Se acabó el tiempo de militares y caciques como tú. Cordera y Cienfuegos tienen ideas nuevas. Corte A. Catalina pide a Andrés busque a Vives. Los niños le dijeron que se lo llevaron a la fuerza con pistola mientras los paseaba en la feria. En el panteón, abro cita, Catalina avanza vestida de negro hacia la tumba de Vives y coloca el ramo. Cierro cita. En la novela hay una hipérbole que no se representa en la adaptación. Mandé cortar toda la siembra del campo en el que estuvimos el día anterior. Salieron como 500 ramos. Catalina busca a la gitana para no sentir. Le da unas hierbas que sirven para curar los dolores del alma. Una señora de mi pueblo se murió. Estas hojas son buenas, pero traicioneras. El reemplazo de actantes es común en adaptaciones. En este caso, la gitana es coadyuvante de Catalina, le enseña a masturbarse y le proporciona lo que equivale en la novela al té de limón negro que la anciana del pueblo le vende para curar el dolor de cabeza. Arma con la que mata a quien transmuta de sujeto a objeto. Se invierten los roles después de que Andrés siempre fue destinador y destinatario. Cansado y furioso lee el periódico. Este pinche té es lo único que me da energía. Él aspira a la presidencia, pero se despide de su esposa. Eres lista como tú sola. Pareces hombre. Por eso te perdoné que anduvieras de libertina. En la novela, esto sucede en Acapulco, cuando ella invita a pasar Año Nuevo con la familia a Alonso Quijano, tercer amante, que no figura en el guión. Lo de libertina se transfiere al amorío con Vives. Durante el entierro de Andrés en Zacatlán, el fluir psíquico de Catalina en el clímax cinematográfico es un símil de la novela. Confiesa con voice-over: quise recordar la cara de Andrés, no pude. Quise sentir pena de no verlo nunca más. Me sentí libre, estaba sola, divertida con mi futuro, casi feliz. Las unidades de sentido que incluyen verbos en la narración se desplazan por acciones representadas del personaje. Este mecanismo subvierte la materia fónica en lenguaje visual. En las últimas páginas de la novela relata su viudez. Pensé en Carlos, en que fui a su entierro con las lágrimas guardadas. A él podría recordarlo. Entonces, como era correcto en una viuda, lloré más que mis hijos. Empezó a llover. El guionista se ahorra el artificio de la lluvia y cosifica la nostalgia en llanto que se detona por un símbolo asociado a Vives. Abro cita. Una anciana llega hasta la tumba de Andrés y coloca unas flores de cempasúchil sobre la tierra. Catalina se suelta a llorar. Ayn Rand precisa la caracterización como the portrayal of those essential traits which form the unique
distinctive personality of an individual human being. Una cualidad de la protagonista es su capacidad de adaptarse. Pasa de la tutela de su padre en el campo a la de su marido en la provincia, de su inexperta adolescencia a una impuesta maternidad, de aprender a cocinar a ser primera dama y de obedecer a ejercer su voluntad. Catalina lucha por tener dominio para finalmente conseguir autonomía. Rand agrega, motivation is a key concept in psychology and in fiction. La heroína está motivada por sentirse querida y explora su sexualidad. Es una mujer que lucha por la justicia, cobra venganza de su amado que impugnaba por los derechos de los obreros. En calidad de gobernadora, escucha las necesidades del pueblo y como viuda reparte su herencia entre las concubinas. Los indicios de que Andrés es el autor intelectual del asesinato de Vives son múltiples. Sin embargo, nunca se aclara explícitamente. Quizá este es el espacio de indeterminación más amplio. Para concluir, se deja abierta esta conversación hermenéutica en palabras de Inga Arden. Abro cita. La obra misma, al vivir en sus concretizaciones, soporta la crisis de cambios estilísticos o se atrofia. Fin de la cita. Por eso, quien pretenda ser adaptador debe ser un lector competente y tener la facultad de trasladar la armonía polifónica de una obra a otra para realizar una actualización enriquecida. Muchas gracias, Claudia. A continuación,